Todo a través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial. En fin, Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero a veces estas diferencias lo hacen más difícil. Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. Muchas gracias por entrar y meterse a escuchar este podcast que estamos haciendo. Lo hemos titulado Todo a través de la fe. Este es nuestro primer capítulo en donde queremos introducirlos o explicar por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué le llamamos Todo a través de la fe? ¿Por qué queremos hablar de temas que nos incumben a todas las personas? Y usualmente como cristianos no hablamos de ciertos temas porque pensamos o tenemos miedo de que sean correctos o no lo sean. Y nosotros queremos compartirles que todos los temas son correctos, de todo se puede hablar. Solamente hay que hacerlo claro de la buena manera y con un interés genuino de aprender y de conocer nuevas cosas. Y para presentarnos, yo soy Danae Angulo, tengo 26 años, tengo casada 5 años, yo vivo en Utah, tengo 2 hijas, 2 princesas, de 3 y de 1 año, y yo ahorita estoy estudiando para llegar a ser sexóloga algún día, es mi pasión, lo amo, y estoy muy feliz, muy feliz de estar haciendo este podcast con mis hermanas. Es como un sueño de esos grandes que queremos. No se han dado cuenta, pero dicen que nos parecemos. Sí, y nuestras voces se parecen mucho. Espero podamos diferenciarlas, pero sí, estamos tremendamente felices de empezar este podcast. Así es, mi nombre es Diana Angulo, mucho gusto a todos, gracias por conectarse. Somos 4 hermanas nosotras, una de nuestras hermanas está sirviendo como misionera en México, aquí en el país, en México. Yo vivo aquí en Puebla, yo soy egresada de la Universidad de Brigham Young University, Idaho, como músico, eso es lo que hago aparte de. Es muy interesante la forma tan diferente y cosas tan diferentes que hacemos como hermanas, pero realmente nos une. Y como dijo Danae, aparte de que esperamos que no se confundan con nuestras voces, podamos aprender juntos porque queremos hablar cosas que son incómodas quizás, pero que es posible que al hablarlas entendamos a mucha gente y que juntos nos podamos acercar todos más a Cristo, hablando de todo a través de la fe. ¿Cierto, Raquelita? Sí, muy cierto. Y pues bueno, realmente decidimos hacer esto porque consideramos que a pesar de haber vivido en un hogar cristiano y de alguna manera podría considerarse conservador, muchos principios que vivimos se nos explicaba el por qué y no se nos ocultaba lo demás que existía a nuestro alrededor. Era más como, esto es así, tú lo puedes conocer, esto creemos en Cristo, Cristo enseñó esto. Y más que nada, no solo eso, sino entender a las personas y saber que a pesar de que actúen diferente o que tengan diferencias en nuestras creencias, uno no debe de juzgar. Y creo que eso nos ha ayudado mucho a saber o a tener este ambiente seguro de hablar juntas al respecto de varios temas que muchas veces se evitan, como bien comentó Danae. Y pues bueno, yo me presento también, yo me llamo Raquel Benet, tengo 2 nombres como todas, nosotras tenemos 2 nombres, pero creo que Raquel es un nombre con el que me siento más identificada. Pero pues bueno, yo tengo 22 años, ahorita estoy estudiando diseño y comunicación visual, pero bueno, lo que más me gusta de todo es la ilustración. Bueno, ahorita estoy haciendo varios proyectos porque me encanta estar aprendiendo sobre diferentes cosas. Pues bueno, aquí estamos con el propósito de compartirlas y de poder escucharles y saber más sobre ustedes y sobre cómo podemos verlo a través de la fe que tenemos. Sí, y es que ahorita lo que dijiste, como lo que nosotras somos y lo que nosotras hemos vivido, pues nos ha ayudado a ver, digamos, la vida de una manera un poco diferente o de una manera que no la habíamos visto. Las 3 hemos tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos un tiempo y
aun cuando como miembros nosotros pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, somos cristianas, creemos en Cristo, aun cuando aquí en Estados Unidos o en México la iglesia o los principios que se enseñan son los mismos, la cultura afecta muchísimo en la forma en la que vemos las cosas. No nada más siendo Muchísimo. cristianos, sino el ser latinos, el ser mexicanos, también nos abre o nos cierra puertas, hablando de los temas apropiados de los que podemos o no podemos hablar, o de los que se habla poco, los que se habla mucho, los que no se habla nada. Y por eso queremos hacer este pequeño y gran espacio para nosotros porque es un proyecto muy bonito en el que estamos embarcándonos las tres, para hablar con muchas personas, porque no somos expertas en muy poquitos temas cada una, pero en los que no lo somos, que son casi todos, planeamos, ya tenemos invitados para temas específicos en los que unas personas van a poder enseñarnos a nosotras y a todos los que escuchen también, Claro. porque pues es muy importante eh, tener la información de alguien que sí sabe y pues sí vamos a estar invitando a muchas personas. Claro, y no es el propósito en ningún momento cambiar las creencias de nadie. De hecho, a pesar de que nosotras pertenezcamos a una religión cristiana en específico, el propósito no es hablar de las creencias de una religión en específico, sino hablar de qué significa ser cristiano, qué significa acercarse más a Cristo por medio del amor, de la tolerancia, y sabemos que a pesar de que uno debería amar sin juzgar y prácticamente hacerlo simplemente porque debemos hacerlo, a veces nos ayuda mucho tener información de por qué la gente actúa o hace o deshace de ciertas maneras. Entonces, precisamente por eso queremos y hemos invitado a gente que es no solo experta, sino que tiene experiencias respecto a temas como el divorcio, el feminismo, el aborto, la familia, la modestia y la política, de muchas cosas queremos hablar que más que nada queremos informar por medio de gente que no solamente sabe al respecto, sino que conserva esta creencia cristiana de manera en la que podemos entender por qué mucha gente piensa como piensa y de qué manera eso nos puede acercar más a ser como Cristo, ¿no? Que se supone que, bueno, debe ser nuestro mayor interés al ser cristianos y al seguirle a Él como un Dios. Sí, y precisamente por eso nuestro plan es que al final de cada capítulo, después de hablar al respecto del tema y poder hablar sobre algunas ideas que tengamos al respecto, preguntemos el hecho de cómo ese tema o cómo aprender más sobre ello nos puede acercar más a Cristo. En el sentido de que saber cómo ver las cosas a través de la fe, por eso el nombre del podcast, y de hecho, pues ha habido, bueno, hubo mucho, ¿cómo se dice? Una lluvia de Lluvia de ideas ideas. gigante. Sí. Hubo mucha lluvia de ideas respecto al nombre. Sí, exacto. Y como decía Raquelita, nos emocionó mucho ver la evolución del nombre y ver cómo las palabras que ocupamos iban cambiando o cómo se iban integrando o mezclando, porque al final en el nombre está resumido todo el propósito del podcast. En el nombre está, y que esperamos que se entienda que tenemos que hablar de todo, pero a través de nuestra fe, porque encontramos varios podcasts muy buenos en los que se habla de todo y podemos ver el impacto que tienen y es muy suave, pero al final como que sentimos por este estilo de vida que tenemos que hacía falta entenderlo de manera completa, porque si bien el ser cristianos no es la única forma en la que nosotros nos caracterizamos, es una importante, ¿no? Entonces, aquí va, esto fue como empezó, principios, creencia, ligado a, de todo con Dios, no está peleado con creer, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, fe, tolerar es amar, el juicio es de Dios, nosotros amar, amar a Dios y amando al mundo, amar al mundo, cambiando ideas, no cambiando creencias, escuchar, tolerar, amar, escuchar ideas, no cambiando creencias, yo creo y opino,
escuchar, no juzgar, amar. Tener fe es escuchar. Fe en Dios escuchando a los demás. La fe escucha. El que ama escucha. El que cree escucha. Creer es escuchar. Cristo escuchó y escucha aún. Ser como Cristo es escuchar. Sé como Cristo y escucha. Todo es espiritual. Todas las cosas son espirituales. Todo le concierne a Él. Este mundo es espiritual, a través de la fe, hablando a través de la fe, todo a través de la fe. Sí, es ¿Qué que piensas? ese día en el que estábamos con la idea de hacer un podcast donde pudiéramos hablar de muchísimos temas, pero con nuestra vista en hablarlo con los ojos o con la mirada de alguien que cree en Cristo y que ama a nuestro Salvador. Estábamos pensando en estos temas porque queríamos transmitir exactamente lo que tú dijiste, como todo el propósito en el nombre del podcast, que se entendiera qué es lo que se va a hablar aquí. El tema, de veras, cuando Diana y estaba, creo que fuiste tú la que dijo el tema, todo el título al final, fue así como, sí, como recuerdo que las dos dijimos como, es este el título, nos sentimos así como unidas, fue muy especial Aha moment. Ajá. ¿Cómo dices? Un aha moment. Es, Ajá. ajá. Sí, y me acuerdo que nosotros empezamos con la idea del podcast. Un día estábamos en el baño y estábamos platicando acerca de política. Y yo con la política a veces me veo un poco intensa y tú eres mucho más cuerda y la verdad nos encanta informarnos mucho. A mí me gusta y a ti también y a la Raquel nos gusta escuchar podcasts de política y saber y conocer más de lo que está pasando. Y me pongo muy intensa y pongo a hablarme y Diana, creo que tienes muchos argumentos muy buenos porque también sabes mucho. Bueno, no Este, tanto. y estábamos comentando que estas pláticas intensas y padres, así de temas que, porque se nos ha enseñado que ni de política ni de religión se habla, que es un poco absurdo, pero um, estábamos comentando, estas pláticas se deben tener como Abiertamente. abiertamente, más normalizado. Luego creo que ese día fue cuando dijimos, pues tampoco hablamos de esto, ni de esto, ni del otro, ni del otro, en general, porque afortunadamente nosotras como hermanas y en la casa con nuestros padres tenemos mucha confianza para decir y hablar de lo que sea, pero como generalmente, pues sí hay temas de los que si somos prudentes no vamos a tocar o si somos educadas no vamos a comentar de ellos. Entonces, es algo que está mal, claro que sí. Entonces, hablar, ahí hace ratito, Diana, hace unos minutos mencionaste que del conocimiento, que el conocimiento es, nos da luz o algo así comentaste. Y es que, claro que sí, o sea, jamás nos va a hacer mal o va a ser dañino para nosotros tener conocimiento de algo nuevo. El conocimiento siempre va a ser poder, el conocimiento siempre va a ser luz. Y claro que sí, siempre hay formas malas de encontrar conocimiento o negativas, etc., etc. Pero de todo podemos saber más. Sí, el que conozcamos es una manera de abrirnos puertas y de poder entender el otro lado de la persona. Porque creo que parte del propósito que tiene el podcast es que tanto personas creyentes en Cristo, como se denominan cristianos, puedan escuchar de estos temas y abrirse a conocerlos, como lo es comprender más la comunidad LGBT, el conocer más sobre el feminismo, así, sobre varios temas que pueden ser controversiales en el mundo en general. También tenemos el propósito de compartir nuestro punto de vista a las personas que no creen en Dios. Y no, como bien estaba comentando Diana, no necesariamente por el hecho de que queremos convencerlos y ya hacer que crean, sino que nos entiendan. Sí, Porque siento que cuando una persona no conoce a la otra o se generalizan los grupos, muchas veces existe descripciones negativas hacia ese grupo.
porque no tienes a una persona en mente, tienes a un grupo en general, a actitudes en general, ¿no? Porque he Sí, escuchado tanto de cristianos o personas que creen en Cristo hacia personas que hacen cosas que no están de acuerdo con lo que creemos y criticarlos y juzgarlos y decir eso está mal, eso es que no sabe hacer las cosas porque los juzgamos desde la perspectiva de las creencias de uno. Pero también he visto y he escuchado mucho de cómo las personas que no creen en Cristo o que no creen en Dios, juzgar a las personas que creen en Dios como si estuviera mal, ¿no? Y creo que debemos claro. de dejar de hacer eso, ¿no? Empezar a tener este amor, este respeto y esta tolerancia de saber, mira, te amo y te amo porque te conozco y trato de comprenderte y no necesariamente es porque ya comparto todas tus ideas, porque creo que también ese es un error en la humanidad, que a veces creemos que para amarnos o para entendernos necesitamos pensar igual y eso es incorrecto, ¿no? Sí, 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 es que creo que lo que estábamos hablando de que el conocimiento nos libera, es porque si bien, y lo mencioné antes, sería lindo que nada más te dijeran, ama a la gente, ¿por qué? Porque tienes que amarla, ok, y ya lo haces, ¿no? Pues no estamos en ese momento, hay mucha gente que puede hacerlo, siento que una de esas personas es nuestra hermana Rebeca, honestamente, pero hay gente que necesitamos saber por qué esa persona piensa así para tener como que más paz con uno mismo, ¿no? Y respecto a lo que tú decías, Raque, de que no solamente es gente, digamos, atea la que critica a los cristianos y los cristianos a los ateos, o lo que sea, o sea, como, o lo que sea que ellos crean, es muy interesante que cuando entendemos, o sea, por ejemplo, si una persona que no cree en Dios puede entender que aún, aunque estemos mal, pero creemos que hay un Dios y que vamos a verlo después de esta vida, para nosotros es importante entonces cómo actuamos y cómo vivimos, entonces puede entender que no nos puede exigir aceptar ciertas creencias, pero entre ambos podemos entender que eso no tiene que ver con la forma en la que nos tratemos y en la forma en la que nos amemos, porque eso es muy posible, o sea, es como, sí, o sea, y al revés, ¿no? O sea, yo como cristiano que creo que hay otra vida y que quiero vivir con Dios en esa otra vida y que sé que voy a verlo, no le puedo exigir a una persona que no cree en Dios y que cree que este tiempo es lo único que va a tener para vivir y vivirlo como quiera, no le puedo exigir que viva las mismas normas que yo. Lo más interesante, puedo decir, es que cuando se pone más intenso es porque es más fácil entender o no juzgar a gente que no cree lo mismo que tú, pero es mucho más difícil no juzgar a gente que cree lo mismo que tú, porque Sí. entonces allí es donde no entendemos que incluso dentro de nuestras mismas creencias va a haber roces. Y realmente, de hecho, con la gente con la que hay más problemas para entender todos estos temas de los que hemos hablado, es dentro de nuestra misma creencia. Hay peleas de, no, es que eres cristiano, no se supone, no deberías pensar así. No, es que tú crees en Cristo, no deberías pensar esto, no deberías ser feminista, porque te divorciaste, porque hiciste esto, oye, es que hubieras hecho no sé qué, o la violación fue tu culpa, o no sé, o sea, mil cosas, ¿no? O sea, que podríamos pensar que, o sea, que no entendemos que dentro de nuestro propio círculo cristiano hay mucha diversidad y hay muchas formas de pensar y entender las cosas, ¿no? Yo me di cuenta, creo que más que nada de eso cuando serví una misión, yo serví una misión en la Ciudad de México y era muy interesante cómo, pues como misioneros estábamos al pendiente de lo que la gente que estábamos visitando, tanto gente, pues sí, sí, en general uno visita gente en específico, ¿no? Y le teníamos así como que todo el amor y la paciencia a esa gente, pero si alguien de la misma comunidad o mi compañera o mi líder me hacían algo, nos faltaba como que ese mismo amor, esa misma paciencia, porque los demás era como, es que no saben, pero de aquí al lado pues debería saber, entonces ahí sí tengo derecho a juzgar o a decir o no sé. Sí, Sí, creo y que me gusta mucho esto que dices acerca de nuestra comunidad o dentro de los mismos cristianos nos sentimos como con un poquito más de derecho de criticar o decir quién está mal y quién está bien. Y es porque teniendo, digamos, el mismo conocimiento, puede que yo no me equivoque en ciertas cosas,
Y entonces yo digo, entonces como yo no me he equivocado, yo tengo la banderita de decir quién está bien y quién está mal. Es tan, podemos decirlo, tonto que pensemos así o es que es inconsciente, porque no creo que veamos a alguien equivocarse y digamos, me he equivocado en eso para poder juzgarlo o no. Es muy inconsciente nuestro querer señalar o criticar o chismear acerca de otras personas. No creo que lo hagamos con un sentimiento de yo tengo el derecho de hacerlo, pero inconscientemente, digámoslo de una manera, como conocemos la ley, creemos que podemos decirle quién está bien y quién está mal. Y hace ratito lo mencionaron, este podcast es para compartir y fomentar más el amor y la tolerancia, porque no vamos a venir aquí a decirles cuáles son las leyes de Dios o de Cristo y leerles la Biblia, ni vamos a comentar qué es lo que Él ha mandado, sino vamos a compartir, y lo que queremos transmitir es cómo cualquier situación que cualquier persona esté pasando, nuestro deber como cristianos que predicamos ser es amar y tolerar a todos. Bajo cualquier circunstancia, no nos toca hacer otra cosa más que demostrar nuestro apoyo y amor. Y algo que me gustaría aclarar respecto a esta tolerancia que comentamos, es más una tolerancia de respeto, o sea, de entender a la persona, entender que tiene creencias diferentes y no necesariamente aceptar las actitudes que tiene. Porque naturalmente cuando uno es cristiano y acepta seguir a Cristo, pues hay cosas que él enseñó que eran buenas hacer y cosas que no estaban bien. Pero bueno, todos sabemos que todos cometemos errores, todos hacemos cosas mal, independientemente de si creemos en Cristo o no. Pero esta tolerancia viene a ser el respeto a tus creencias, respeto a tu manera de actuar. Tal vez no estoy de acuerdo con ciertas actitudes, pero te puedo amar aún así. Y creo que eso es lo que tratamos de, o vamos a tratar de difundir en este podcast, que podamos compartir con las personas la importancia sobre todo de amar antes que juzgar o criticar. Y esto me hace recordar algo que siento que fue una frase que mi mamá tuvo casi todo el tiempo con nosotras, y era el hecho de que cuando una persona tenía una actitud que no nos gustaba, pues solemos decir como cultura o así, ¿no? Pues me cae mal, esa persona no me gusta, es incómoda, no sé, ¿no? Y mi mamá nos decía mucho el hecho de, es que no puedes decir que la persona te cae mal, porque esa actitud que tiene no la define completamente. O sea, tú no puedes decir que esa persona es esa actitud, ¿no? Puedes decir que esa actitud no te gusta, no te gusta que las personas bromeen de otras, no te gustan que las personas hablen de sí mismas, o sea, puedes tú identificar que hay actitudes y naturalmente todos tenemos pisa digo, Claro. con la que nos pisen, ¿no? Pero sí el hecho de separar a la persona de la actitud, porque las actitudes pueden cambiar, o sea, hoy puedo ser una persona que se me hace No te difícil definen. Puede criticar. que la persona siempre tenga esa actitud mala o que yo siempre tenga una actitud que en algún sentido es muy negativa, pero el amor que ustedes me tienen a mí o que mis amigos, mi esposo me tiene a mí no está condicionado a que yo sea diferente. Claro que siempre vamos a querer que las personas sean mejores y nosotros vamos a querer mejorar y todo, pero no podemos nunca condicionar nuestra tolerancia, nuestro amor y nuestro respeto a que alguien cambie, sea diferente o sea igual a mí. Sí, Claro. y como estaba comentando Danai también, el hecho de que tengamos este amor, no, claro, tampoco nos ciega, ¿no? De alguna manera uno tiene que compartir lo que uno crea, pero siempre con amor, o sea, pensando en la persona y no en yo tengo razón, sino porque pues realmente a veces es relativo. Claro, Sí, no, claro que sí. al final, el entender ese amor, y de hecho las escrituras dicen que la caridad es el amor puro de Cristo, y que al final el que no tiene caridad no puede ser salvo. Siendo muy estrictos con ese mandamiento o con lo que se dice allí, realmente todos necesitamos entender por qué debemos amar incondicionalmente, y eso entra el no juzgar a la gente, el no juzgar sus costumbres o sus actitudes, independientemente
de lo que nosotros sintamos que es correcto, porque, o sea, es posible que tengamos razón, ponle tú que tengamos razón todo el tiempo, pero nuestra relación con la gente no se debe basar en simplemente una sola cosa, como decían ustedes. Una sola cosa. Es, por ejemplo, yo y mis hermanas lo saben, yo tiendo a impacientarme muchas veces con ciertas cosas o cuando la gente no es directa o no es clara, ¿no? Pero yo sé que eso no es lo primero que mis hermanas piensan de mí cuando me describen, porque ellas me aman. Y sabemos que todas las personas tenemos cosas así. Y yo sé que toda la gente que conocemos, a pesar de los problemas que tenga, es mucho más que solamente sus errores. Yo espero y quiero saber y sé que soy mucho más que solamente esos momentos de impaciencia que suelo tener. Y precisamente por ese amor que yo he sentido, porque sé que Dios y Cristo lo tienen para todos lo merecemos. Todos queremos sentirlo y queremos que sientan que este es un lugar especial, que este es un espacio en el que pueden entender cosas, en el que queremos crear el ambiente para que se hable de lo que se debe hablar y entender por qué y cómo, a pesar de mis errores, a pesar de mis pruebas, a pesar de que no entiendo cosas, Dios me ama, Cristo pagó por mis pecados y hay un lugar para mí en este mundo porque Él lo creó y también vino aquí por mí. Sí, de verdad, a todos muchas gracias por escuchar y estar estos minutitos con nosotras. Esperamos de verdad haber sido muy claras y habernos dado a entender lo más posible de cuál es nuestro objetivo y pues estén pendientes porque nuestra idea es subir un podcast hablando de temas muy interesantes cada semana. Y pues los vamos a estar subiendo. Tenemos ya un Instagram que se llama, igual que este podcast, Todo a través de la Fe. Y pueden Es seguir por VS. allá. ¿Cómo dices, Diana? A través es VS. Ah, sí, para que no nos confundamos. Sí, VS. Y sí, gracias por este ratito que nos regalaron. Sí, gracias de verdad por su tiempo. Realmente nuestro propósito es no ser la ley absoluta ni decirles la completa verdad, sino que ustedes por sí mismos puedan buscar conocimiento con el propósito de amar y comprender más a su entorno sin juzgar y entender que todos somos humanos con debilidades y con necesidades como el ser amados. Y pues bueno, muchas gracias de verdad. Estamos muy emocionadas por esto. Nos vemos la próxima semana. Próximo lunes. Hey, bye. Adiós.